Bueno, aquí ya está con nosotros Pablo Marchesi. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Hola, Mariana. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte desde tu ámbito de trabajo, ¿en qué patologías has intervenido trabajando desde la psicología positiva? Pues mira, Mariana, sobre todo en lo que ahora se llama o últimamente se está llamando trastorno mental grave, Ujú. que es un conjunto de patologías que quizás por etiqueta diagnóstica podríamos compilarlas como esquizofrenia en su mayoría o trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad. En resumen, más allá de las etiquetas, que a mí me gusta dejarlas un poco de lado siempre que puedo, ¿no? Ujú. Eh, son una serie de personas que requieren una rehabilitación, una reinserción de ciertas habilidades sociales, afectivas, etcétera, que han perdido a causa de una enfermedad mental grave, ¿no? Como la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Cómo sería el modelo de trabajo en estas circunstancias? Básicamente, el modelo de trabajo son intervenciones grupales, ¿no? O sea, Ajá. es una terapia grupal. Básicamente, la mayoría de intervenciones que hago, todas las que hago, las hago así. Es decir, se reúne un taller semanal, normalmente, con unos 8, 9, 10 participantes, tampoco muchos más, eh, sobre todo para hacer uso de los beneficios que tiene para ellos el que sea una intervención grupal, ¿no? Es decir, una intervención en grupo les permite compartir experiencias de superación, experiencias de crecimiento, experiencias de dificultades y de adversidades también que tienen por su enfermedad, ¿no? La mayoría de ellos son personas que sufren mucho estigma, ¿no? Y discriminación por parte de la sociedad, ¿no? Que les ve muchas veces como personas peligrosas o personas inestables, etcétera, cuando no es así, la verdad. Ujú. Entonces, son un poco eso, tratamientos grupales de una hora de duración en el que sobre todo lo enfoco de manera muy práctica, ¿no? En que intento que los contenidos se lleven más allá de la consulta, a la realidad, digamos, de cada persona. ¿Trabajan desde un ámbito un poquito más conductual? ¿Cuál sería más allá de la psicología positiva específicamente? ¿Hay algunas otras técnicas que ustedes utilizan? Básicamente la base es cognitivo-conductual, la base, ¿no? Teórica y práctica que nosotros utilizamos y metodológica. Ujú. Bien. Cierto que más allá de la psicología positiva, yo creo que, aunque tenga mucho de humanista, ¿no? Se Sí. puede encuadrar la mayoría de las veces en una terapia cognitivo-conductual, en el sentido de que parte de la evidencia científica, ¿no? Y de la evidencia empírica, que eso yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, a la hora de aplicar ciertos tratamientos que tengan una base científica probada anterior, ¿no? Es cierto que en el campo ya hablando de la psicología positiva y la enfermedad mental grave, ¿no? Del trastorno mental grave, esos dos campos conjuntos, hay muy poca evidencia hasta ahora, hay muy poca investigación, ¿no? Está muy, muy empezando. Entonces, Eso es cierto. Estuve viendo que no se trabaja, o por lo menos no hay tanto material acerca de esta temática. Por eso me parece sumamente importante el trabajo que mm, tú estás realizando. Me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de tus investigaciones y tus experiencias con los trastornos más graves. sí, yo creo que de entrada, ¿no? En mi opinión, efectivamente, tienes razón, hay muy poca evidencia en este aspecto, ¿no? Entre rehabilitación psicosocial, ¿no? Como se llama, y psicología positiva. Creo que lo más interesante es que comparten una base común, ¿no? Ambas cosas. Podríamos decir muchas cosas de la psicología positiva, pero si hay una que prevalece sobre el resto, creo que sería el fijarnos en qué tenemos, en qué tienen las personas que tienen bienestar, que tienen satisfacción con la vida, que tienen felicidad, si la queremos decir así, que saborean los momentos, etcétera. ¿Qué hacen esas personas? E intentar aprender de esas personas para diseñar tratamientos terapéuticos que se basen en eso, ¿no? Ujú. Y la rehabilitación se basa un poco en lo mismo, ¿no? La rehabilitación del trastorno mental grave, a este nivel, de intentar olvidarse un poco, entre comillas, ¿no? Olvidarse un poco de la enfermedad que tiene cada uno, ver qué habilidades y destrezas se tienen, que quizás no se están usando, y ponernos al mismo nivel que el resto de la población, ¿no? Ujú. En ese sentido, como me preguntabas, la investigación que yo realizo es basada en un protocolo de actuación, ¿no? Es decir, en la terapia grupal que te contaba. Lo que hacemos es nosotros medir una serie de variables que están relacionadas con el bienestar, ¿no? Entonces, son unas 6 o 7, y medimos a ver qué cambios se cuantifican antes y después de la intervención, por ejemplo. Y la verdad que es gratificante, ¿no? Porque tienen un cambio bastante notable y bastante significativo en variables que tienen que ver, por ejemplo, con el saboreo. Hay una variable que medimos que es orientación al disfrute,
que tiene que ver con intervenir en saboreo, ¿no? En ser capaz de sacarle partido emocional a situaciones positivas que se viven, ¿no? Ujú. Y en satisfacción, por ejemplo, vital también hemos visto muchos cambios, que es uno justo de los déficits de la enfermedad mental, ¿no? Y en depresión, sobre todo me interesa mucho también, aparte de estas que te he dicho, la depresión, ¿no? Porque más allá de que las personas con una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Con un trastorno bipolar, etcétera, más allá de que tengan las complicaciones de esta enfermedad, la mayoría de las veces en estas personas hay una depresión reactiva, hay una depresión secundaria. Es decir, el hecho de vivir en una sociedad que no acepta, digamos, en la mayoría de las personas, ¿no? Y que discrimina a la gente con una enfermedad mental, les hace producir una depresión a estas personas, una depresión clínica, una depresión mayor, ¿no? Entonces también intentamos cuantificar cambios en esto, en síntomas de depresión, y la verdad que los hemos observado hasta ahora, cambios en estas tres áreas que te he contado fundamentalmente. Sí, o sea que se pueden observar varios beneficios en estas intervenciones. ¿Habría alguno que tú destaques en particular desde tu trabajo? Para mí quizás el más importante es la orientación al disfrute. Ujú. Creo que es una variable psicológica muy interesante para la psicología positiva y creo que todavía no se está sacándole tanto partido como se podría. Y más en el ámbito de la esquizofrenia y de la enfermedad mental grave. Porque si bien es cierto que la concepción tradicional, ¿no? de estas personas, ¿no? con una enfermedad mental grave, diríamos que se basaba en la anedonia, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha escrito y se ha manualizado que la anedonia, ¿no? La incapacidad de disfrutar o de experimentar placer de distintas situaciones, pues era un poco la clave de estos trastornos, ¿no? Sobre todo de la esquizofrenia. Ujú. Últimamente se han descubierto, ¿no? O se ha investigado que no es tanto la anedonia lo que está alterado en estas personas, en una esquizofrenia en concreto, sino que hay déficit en aproximarse a situaciones placenteras y déficit en la motivación de aproximación a estas situaciones. Es decir, que si lo miramos desde ese prisma, la esquizofrenia no se nos antoja a los psicólogos algo tan intratable como muchas veces se nos transmite, ¿no? Que se nos transmite que es algo médicamente, ¿no? Solo curable o intervenible. Y en cambio, si lo visualizamos así, ¿no? Como te digo, como déficit de la motivación, la psicología positiva tiene mucho que intervenir ahí, ¿no? En concreto, por ejemplo, el saboreo, el mindfulness, para mí son técnicas muy interesantes de aplicar con estas personas, con estos trastornos, porque creo que pueden producir eso, compensaciones en esos déficits que tienen de aproximarse a situaciones vitales agradables, a ser más proactivos en la búsqueda del bienestar, etcétera. Creo que si alguna variable me interesa o creo que tiene un futuro grande en la rehabilitación psicosocial, es esa, es la orientación al disfrute y en concreto el saboreo y el mindfulness como técnicas terapéuticas para ello. Me han comentado algunos de mis consultantes que al tomar medicación ellos sienten que se ve de repente afectada esta capacidad de disfrute, que quizás también tenga algo que ver con algo químico, no soy psiquiatra, ¿no? Pero creo que podría llegar a afectar. Ahora, ¿cómo, más allá de lo que me hablabas del mindfulness, qué otro consejo nos podrías dar para acercarnos más a estas experiencias de disfrute? Consejos generales. Creo que sobre todo estoy muy de acuerdo con una metáfora que pone Sapolsky, que aunque no es un autor de la psicología positiva, que tiene libros muy interesantes sobre el estrés, ansiedad, y él pone una metáfora muy interesante, a mi parecer, y muy instructiva, ¿no? Él pone la metáfora de que los animales son pesimistas por naturaleza, porque tienen que serlo, ¿no? Es decir, una cebra, lo dice él así, ¿no? Una cebra que esté pastando en la sabana tranquilamente, ¿no? Y que vea que a la derecha de donde está pastando se mueven unos juncos, ¿no? Unos arbustos, pues lo más probable es que salga corriendo. ¿Por qué? Porque se va a poner la peor situación, va a ser pesimista, entre comillas, la cebra, ¿no? Va a decir, me voy corriendo, vaya que ese movimiento en los juncos, en los arbustos, sea producido por un león que me pueda comer o un depredador, y por si acaso me voy. Prefiero ser pesimista en vez de pensar que quizás es el viento simplemente el que mueve los arbustos, ¿no? Entonces, yo creo que esta metáfora sí es muy útil en el aspecto que me preguntabas, ¿no? Que muchas veces nos quedamos esperando pasivamente a que nos ocurran cosas buenas en la vida. Y muchas veces esperamos a que la felicidad, entre comillas, o el bienestar venga a nosotros y actuamos pocas veces con esa proactividad, ¿no? O con esa agencia
personal de salir a buscarlo, salir a buscar el bienestar, ¿no? Creo que en este sentido conocerse es muy importante, pero sobre todo tomar las riendas un poco de decir, bueno, si yo sé que tengo, por ejemplo, estas fortalezas personales, ¿no? O sé que tengo estas características positivas, etcétera, voy a ponerlas en práctica, porque al final parece simple dicho así, pero está comprobado, ¿no? En distintos ámbitos y en distintas variables psicológicas que cuanto uno más practique aquello que tiene, positivo y constructivo, mejor se va a sentir, ¿no? Más bienestar va a tener, más auténtico se va a sentir, más acorde, más coherente se va a sentir como individuo, como persona. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? La proactividad vital. Generar nuevas experiencias. Bien, Sí. ahora dime, tú trabajas con los trastornos, digamos, más graves. ¿Qué pasa con el ámbito de la prevención? ¿Es algo que ustedes también trabajan? Ojalá pudiéramos, pero no. Uh-huh. Creo que sí, creo que lamentablemente no somos proactivos en esto, ¿no? Es decir, siempre actuamos con gente que viene derivada por ejemplo, una hospitalización, ¿no? No por un ingreso hospitalario, derivado de un brote, por ejemplo, en una esquizofrenia o algún problema en casa muy grande, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, nunca podemos hacer esa labor. Creo que esa labor es fundamental, ¿no? Creo en eso creo que, por ejemplo, hay unas áreas de intervención muy interesantes que se hacen aquí en España, ¿no? Sobre todo que yo conozco con aulas felices, que se llaman, Uh-huh. que es la psicología positiva educacional dedicada a intervenir de forma educacional, ¿no? De forma académica en clases con chicos, ¿no? Pequeñitos y tal, y niños, a la hora de enseñar desde el principio ciertas habilidades, ¿no? Que puedan valer para el futuro, ¿no? Uh-huh. Sentido, Ahora, dime, ¿cuáles consideras que serían los mayores desafíos a los cuales tienen que enfrentarse al trabajar con psicología positiva y trastornos más graves? ¿Cuál sería lo más desafiante? pues varias cosas, ¿no? Varias cosas, pero quizás la principal creo que es una dificultad. Te voy a decir una dificultad que no es específica de los trastornos mentales graves y creo que es compartida con el resto de la población, ¿no? Incluido yo, incluido casi todos, que es que nos tomamos de manera poco seria normalmente la felicidad o las emociones positivas. Ajá. Creo que eso es algo cultural que quizá tenemos todos un poco metido, ¿no? La figura un poco de que alguien pesimista o alguien muy serio está más pegado a la realidad, ¿no? Y es más crítico, pero también es más realista, ¿no? Y en cambio la idea cultural de que alguien optimista seguramente sea porque está alejado de la realidad y es un idealista, etcétera, ¿no? Entonces la dificultad que yo me encuentro, sobre todo en las primeras sesiones, tiene que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, sí, las emociones positivas, la gratitud, las fortalezas personales, el saboreo, el mindfulness, etcétera. Sí, son cosas muy agradables, ¿no? Eso es lo que suelo escuchar, ¿no? Son cosas muy agradables, son cosas pues muy chulas, muy lindas de experimentar, pero bueno, no tienen mayor importancia, ¿no? Y justamente es al revés, ¿no? Justamente que creo que tenemos que tomarnos muy seriamente las emociones positivas, porque más allá de los efectos agradables que tengan, son una parte fundamental no ya de la felicidad y el bienestar, sino de vivir una vida coherente, una vida con propósitos personales, una vida con objetivos. Entonces creo que esa sería una dificultad muy presente que suelo encontrar, porque creo que es algo cultural, ¿no? Y ya seguir un poco la pregunta, si me preguntas alguna digamos, dificultad específica, ¿no? De esta población, de este trastorno mental grave, creo que sería la desconfianza hacia el mundo. Es decir, me explico, ¿no? Uh-huh. Una persona que ha vivido una enfermedad mental grave normalmente ha sufrido experiencias de discriminación, normalmente, ¿no? Porque la gente, no todo el mundo está informado y enseguida la gente, cuando ve en la televisión que ha habido cualquier cosa, pues ya dice, bueno, ha sido un perturbado, ha sido un loco, etcétera, ¿no? Son palabras muy dañinas. Y creo que eso lo interiorizan muchos de ellos, ¿no? Lo que se llama el autoestigma, ¿no? Que es interiorizar, ¿no? Esta discriminación hacia uno. Y creo que eso sí a ellos les suele provocar una confianza hacia el mundo. O sea, es decir, una visión de un mundo
agresivo hacia ellos, que es cierto, en parte es así, ¿no? Pero no es la mayoría de las experiencias, ¿no? Y esas son dificultades que se encuentran ahí, pero que se pueden ver como retos, ¿no? Y que yo creo que son objetivos terapéuticos muy abordables desde técnicas de la psicología positiva. Estos. Creo que si hay algo que puede compensar el autoestigma, ¿no? O la discriminación, o sentirse prejuzgado, etcétera, es justamente trabajar en las fortalezas personales, por ejemplo. Y decir, bueno, lograr que las personas con una enfermedad mental grave dejen de pensar que soy un esquizofrénico, por ejemplo, y piensen, oye, pues soy una persona con la fortaleza del amor, la amistad y el cariño, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Y ustedes cómo miden las fortalezas? ¿Utilizan algún test en particular o cómo lo hacen? Sí, nosotros utilizamos el test desarrollado en original, ¿no? Por Seligman que está, y Peterson, que está online, la versión traducida al español, pero es cierto que tenemos que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Porque quizás hay una pregunta muy técnica, ¿no? Y tenemos que usar la versión abreviada, la de 24 ítems solamente, ¿no? Nos encantaría utilizar la mayor. Pero sí, utilizamos para medir las fortalezas el test original, ¿no? El VIA. Y Ajá. después, para desarrollar la aplicación cotidiana de las fortalezas, ¿no? Es decir, para una vez que están identificadas las 5 fortalezas principales, Ujú. las personas, los pacientes, las pongan en práctica, utilizamos básicamente 2 métodos, ¿no? Que uno es un método muy interesante, que por cierto está online y es gratuito, que es del doctor Rashid, está en la página del VIA Institute, que es un programa muy interesante que él propuso, que él elaboró por cada fortaleza personal una serie de películas a ver y a visualizar que tenían que ver con esas fortalezas, con cada una, y una serie de actividades, que sobre todo es importante, ¿no? Una serie de actividades que él elaboró junto a su equipo de poner en práctica a fortaleza personal. Ese es un programa que utilizamos, y utilizamos también más brevemente uno de Niemek, de Ryan Niemek, que tiene que ver también con la identificación un poco más profunda e introspectiva de cada fortaleza personal que tiene uno, de en qué momentos la usa, si son el núcleo de la personalidad, etcétera, ¿no? Esas son un poco las vías prácticas en las que nos basamos para trabajar fortalezas personales. Y con las personas con las que ustedes han trabajado, ¿se repiten fortalezas? ¿Podríamos decir que su ámbito de trabajo tiene determinadas fortalezas que repetidas, por ejemplo, no sé, amor por el conocimiento, o bueno, humor, o qué podría destacarse? La verdad que sí, nos llamó mucho la atención. Mira, justo eso es una de las cosas que nos llamó mucho la atención al empezar. Justo eso, que había unas cuantas fortalezas compartidas, pero sobre todo la de valentía. Ajá, muy La bien. de valentía es una fortaleza que tienen casi todos. Y además es curioso porque es la fortaleza que más les sorprende. Y en su manera de verse, no sé por qué, y de hecho es algo muy interesante terapéuticamente para trabajar con ellos, no se perciben como personas valientes. Y son personas que han pasado mucha lucha, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, porque han tenido, desafortunadamente, momentos adversos en su vida, pero que han superado, ¿no? O que están en camino de superar, ¿no? Y les sorprende mucho tener la fortaleza personal de valentía, y les agrada mucho. Y la verdad que es muy gratificante el momento en que se dan cuenta que son personas valientes. Y porque no te digo que les cambia la manera de ver el mundo en 5 minutos, ¿no? Porque tampoco es así, pero sí es cierto que notas que se empiezan a ver de otra manera, ¿no? O que se empiezan a notar más enérgicos para transitar en el proceso de la rehabilitación psicosocial, ¿no? La de valentía, sí, yo creo que esa es la fortaleza personal que más comparten ellos. Es muy interesante, pero claro, debe también tener mucho que ver con la situación vital, ¿verdad? Todo lo que tienen que enfrentarse y las idas y vueltas también en los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, ¿verdad? Digo, tiene todo un enfoque ahí que es necesario desarrollarla. Sí, que completamente. Además, es justo una de las grandes aportaciones, a mi parecer, de la psicología positiva, que es la resiliencia, ¿no? Aunque es un concepto que ya venía trabajado de antes e investigado, creo que la psicología positiva lo ha acabado de redondear, y que es justo eso, ¿no? La capacidad de ver, visualizar y elaborar sucesos, como tú decías, adversos y difíciles que han pasado, ¿no? Que han pasado uno en la vida,
y visualizarlos como aprendizajes, ¿no? Y como que uno ha crecido psicológicamente a pesar de lo que uno ha vivido y que quizás justamente esos momentos adversos, esas experiencias difíciles que han tenido, les den más fuerza, ¿no? Les den más aprendizaje, les den más fortaleza, si se quiere, a la hora de ser individuos que, bueno, se sigan enfrentando, por ejemplo, a las recaídas. Ujú. Recaídas en su proceso, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. Estoy encantada con todo lo que compartiste, seguí así con tu trabajo y bueno, y esperamos volverte a tener aquí con más novedades acerca de todo lo que están haciendo ahí en la asociación, que estuve leyendo mucho y lo vamos a compartir en el programa también. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias por haber participado. Muchas gracias a ti, Mariana, y también te doy la enhorabuena por el programa, porque creo que es una propuesta muy interesante y muy útil para la psicología positiva, sobre todo difundir tantas investigaciones que hay, ¿no? Y que sea captable por la población. Así que enhorabuena a ti también, por tu parte, y cuando quieras volver a hablar, aquí estoy, a tu disposición. Adiós. Un beso, hasta luego.